Buen día, buen sábado. Hoy retomamos el ciclo Contradicciones con esta reflexión acerca de las feministas a la derecha. Solemos decir, soy de izquierda, soy de derecha, identificamos a alguien como alguien de izquierda o de derecha, pero lo cierto es que no son esencias, son en realidad localizaciones, ubicaciones que comenzaron en momentos revolucionarios de la modernidad. Quienes se sentaban a la izquierda, quienes se sentaban a la derecha. En general, en la tradición de la teoría política, son los liberales los que se sientan a la izquierda y los conservadores quienes se sientan a la derecha. Hay un debate sobre, yendo muy lejos en la historia, entre los que apoyaban una monarquía absoluta en Europa y aquellos que pretendían una monarquía constitucional. Como vemos todo ese derrotero al presente, hoy cómo están situadas, ubicadas las monarquías europeas. Lo cierto es que aquí en América Latina se da un fenómeno complejo respecto de qué significa ser liberal o conservador. También lo digo en femenino, una mujer liberal o una mujer conservadora, ¿qué significa? Nosotros hemos hablado, y nosotras aquí en Las Sofistas, sobre estas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, mujeres tradicionales, que siguen la tradición de la mujer como ama de casa, haciéndose cargo de la crianza de sus hijos, del cuidado de todas las tareas domésticas, de atender al marido, ese tipo de cosas, ¿no? La Stadtwife. Ahora, ¿qué pasa con ese fenómeno? Que rompe con la ilusión moderna de mujeres que se quieren liberar, mujeres que quieren trabajar, lograr una independencia económica, estudiar y ejercer una profesión, ir más allá de esta frontera que la encierra en el hogar, la encierra en la familia. Digo a propósito esto porque son, como diría Michel Foucault, políticas de encierro. Ya vamos a abrir ese panorama de las políticas de encierro. Entonces, venimos de una relación intrínseca entre el feminismo y la izquierda, lo que se considera izquierda. Y es aquí donde, en el caso específico de los feminismos y de las izquierdas, donde las mujeres han luchado por conquistar derechos políticos, las sufragistas, derechos económicos, derechos sociales, donde la mujer ha querido acceder a los espacios de poder, donde ha querido decidir sobre su propio cuerpo, decidir sobre su propio destino. Pensemos que en el Código Napoleónico la mujer dependía absolutamente del varón, ya sea de su padre, el hermano mayor, el marido. Siempre tenía que haber alguien como figura masculina, el hombre, que se hiciera cargo de ella. Y cuando la mujer estaba en la diáspora, estaba en el aire, estaba sin un eje que la ordene en la sociedad, en la cultura, esa mujer era encerrada en un convento, era encerrada en un manicomio, estaba encerrada en algún lugar, en una estancia. Nosotras hemos contado un poco la historia de Joaquina de Albert, donde ella
relata esta historia de que en realidad la madre biológica de San Martín, aquí en Argentina, nuestro máximo prócer, era Rosa Guarú, y bueno, a ella la encierran en una estancia diciendo que estaba loca. Por eso, a ver si los tengo acá a mano, estos libros, Mujeres Espaciales, el tomo 1 y el tomo 2, que ahora estamos preparando el tomo 3, cuentan historias de mujeres. Desde la teoría feminista dicen, bueno, contar historias de mujeres no tiene que ver con las políticas de género, el feminismo en general, las problemáticas de género en particular. Pero yo les aseguro que estudiando las historias de mujeres, y que hemos armado y seguimos armando una biblioteca, es esa parte de la historia que nos faltó en la historia oficial, ya sea en la institución escolar, en la institución familiar, en las universidades, y esa historia es como el lado oscuro de la luna. Nosotros pensamos en las mujeres espaciales cuando hace unos años a mí me ofrecieron la contratapa del diario y que yo escribiera sobre lo que quería. Y les dije, bueno, quiero escribir sobre historias de mujeres. Y ahí fue cuando durante 3 años escribí esa contratapa y fui formando una biblioteca, como les decía recién, y fui observando que esas mujeres estaban en un espacio que no era el de la historia oficial, no era el de la historia positiva en el sentido del positivismo, de contar y describir hechos, sino que estaba en un espacio sin principio de gravedad. Era como que estaban flotando. El psicoanálisis diría modo de fantasma, tal vez, pero inmediatamente las imaginé en un traje de astronauta. Por supuesto que hoy, con esta misión de Artemis y de todas estas imágenes y videos que nos llegan alrededor de la Luna, la Tierra vista desde el espacio, recordé también que dando clase en filosofía política, hace unos años, muchos ya, yo les decía que nosotros estamos en movimiento, la Tierra está en un movimiento de rotación y traslación, sin embargo, por efecto de la gravedad, nosotros creemos, sentimos, percibimos que estamos quietas y quietos. Bueno, hay un movimiento ahí que no se percibe, hoy que se habla tanto de autopercepción, nosotros no nos autopercibimos en movimiento. Uno de los astronautas que iba en el Artemis dijo, nos admiran porque venimos en una nave espacial, pero la Tierra es una nave espacial. Por eso hicimos y seguimos haciendo estos flyers de mujeres en trajes de astronauta. La característica es que son mujeres que ya no están, digamos, ya han fallecido. Tomamos esa distancia temporal, ese recaudo temporal, y en los casos donde yo conocía familiares de algunas de esas mujeres, les pregunté si no les molestaba que su madre o su abuela estuviesen en un traje de astronauta, y me dijeron todos y todas, me dijeron no, al contrario, si ella fue una mujer que ocupó espacios que estaban negados para las mujeres, se animó a salir de ese espacio de encierro que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de políticas de encierro, ¿no? ¿Por qué a las mujeres históricamente se las ha encerrado en algún lugar? A las mujeres, a los locos, si queremos seguir la línea Foucaultiana, a quienes se ubican en una lógica binaria del lado de los anormales, ¿no? Normales acá, anormales allá, locura y razón, lo mismo y lo otro, es decir, podemos hacer una larga columna dividida al medio para mostrar esta lógica binaria.
Ahora bien, nosotros y nosotras venimos de este bloque histórico que es la modernidad, que ha llegado a América Latina diferente, porque la historia europea es una historia que se suele dividir en la época clásica o la antigüedad, la Edad Media, el medioevo, el Renacimiento, la modernidad, y si queremos decirlo en términos del materialismo histórico, bueno, una sociedad feudal y una sociedad burguesa, precedidas por el comunismo primitivo, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que la modernidad construye, arma un edificio de ideas, un edificio que comprende a las instituciones, un edificio simbólico como el Estado. Siempre decimos, bueno, salimos a caminar y no encontramos el Estado. Encontramos el Palacio de Justicia, la Casa de Gobierno, encontramos la universidad, encontramos el manicomio, la prisión, la biblioteca nacional o la biblioteca provincial, etc. Vamos encontrando instituciones donde este Estado las reúne, las organiza, las ordena. Y también la modernidad fue planteando diferentes enfoques, teorías, puntos de vista sobre el lugar que deben ocupar los varones, las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos, etc. Y hay una teoría antropológica que, como toda teoría filosófica, se divide en los que piensan que lo que sabemos, lo que conocemos, lo que buscamos es siempre a través de la razón, y quienes dicen que no, es a través de la percepción. Ahora bien, las mujeres comenzaron, ya incluso la Revolución Francesa, a plantear que en esos derechos del hombre y del ciudadano había que plantear los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Yo siempre, cuando hay una molestia y una bronca muy grande en una sociedad sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, yo he visto personas indignadas, enojadísimas con el lenguaje inclusivo, yo digo, ¿por qué les molesta tanto? Por ahí tendrían que indignarse más con personas en situación de calle, con niños abandonados, bebés abandonados, con adultos mayores también en situaciones de gran precariedad. Y acá incluyo no solo la precariedad en términos económicos, sino la precariedad afectiva. Entonces, hubo una gran indignación, que todavía perdura, con el lenguaje inclusivo. Y hay también una molestia de algunos colegas filósofos que dicen que hombre es un concepto genérico que nos incluye a todos. Bueno, a esta altura ya sabemos que los universales no comprenden, no incluyen a todos los particulares. Es decir, que nosotros podemos plantear desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, todos los hombres nacen iguales, todos los hombres tienen derecho a vivienda, educación, salud, trabajo, en condiciones dignas. Bueno, pero en ese todos los hombres no están todos los seres humanos. No solo que no están las mujeres, no están los pueblos originarios, no están los musulmanes, no están los ateos, etc. Es decir, no están. Por eso, quienes no están comprendidos en un contexto de aplicación de los derechos humanos, dicen, bueno, yo voy a armar mi propio texto. Hay, no lo tengo a mano ahora, pero lo podemos hablar en otro de estos encuentros, una declaración de los pueblos originarios diciendo, bueno, vamos a hacer nuestra propia declaración de los derechos. Incluso, si no me equivoco, no me falla la memoria, cuando vino el Papa a Perú, hubo pueblos originarios que dijeron, esta Biblia no es la nuestra.
Por eso es interesante cuando hablamos de izquierda y derecha, ver cómo se expresa en Europa, incluso al interior de Europa también, quienes la representan a la izquierda, a la derecha, y cómo nos llega a nosotros, América del Sur, América Latina, hay quienes prefieren Hispanoamérica. Tengo un poema sobre eso que lo escribí en el año, creo que 89 por ahí, lo voy a buscar después a ese poema, porque hablo de todas las maneras en que se nombra esta parte del continente americano. Porque evidentemente esta hegemonía que ejerce el norte sobre el sur hace que quienes están en el norte digan América como ellos y ellas. Pero lo cierto es que hoy nosotros nos encontramos con un fenómeno de estallido de la modernidad. Si ustedes siguen las historias o las ven cada tanto de las sofistas, yo ayer compartí 2 videos de un sacerdote católico de origen portugués que viene hoy a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en lo que se suele decir el interior de Argentina, estamos en una provincia que se llama Entre Ríos. Entonces, estamos hablando de la capital del país, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, este sacerdote viene a brindar un homenaje al Papa Francisco, que era argentino, y que se cumple 1 año de su fallecimiento. Pero lo interesante de este sacerdote es que él hace música electrónica, espectáculos con música electrónica, que quiero aclarar, a mí me encanta la música electrónica. Yo decidí en un momento de mi vida ser agnóstica, si bien fui a colegio de monja desde los 3 años hasta los 17 que terminé el secundario, pero yo decidí ser agnóstica y tomar una distancia crítica, muy crítica a veces, con la Iglesia Católica. Pero el cristianismo primitivo, la moral cristiana, para mí es otra cosa. Si quieren que exponga un poquito más, yo considero que la Iglesia como institución, que también en determinados momentos muy violentos de América del Sur, no tomó partido por estos sacerdotes, estos curas llamados del tercer mundo, la teología de la liberación, que son los que yo rescato, y en la actualidad rescato a los curas de la opción por los pobres, porque creo que ahí está el verdadero cristianismo, el sujeto fiel, diría Badiou, a el cristianismo, que no es el de la Iglesia Católica. Aparte es otro ritual, bueno, es largo de hablar y lo podemos trabajar en otro ciclo. Pero sí, esto de las feministas a la derecha es un fenómeno que se está dando ahora, sobre todo en Argentina, que gobierna una derecha bastante ultra, donde quien ocupa el poder ejecutivo ha decidido tomar partido, alianzas con las extremas derechas mundiales. Entonces, una se pregunta, pero ¿y qué pasa con estas mujeres que se ubican de un lado conservador de la política, que es liberal conservador? Y ahí tenemos otro fenómeno, otra contradicción, que yo ya lo advertía en la década de los 90, durante ese periodo que llamamos el menemato, donde yo veía, por ejemplo, que en política eran conservadores y en economía eran liberales. Por eso se les llama neoliberalismo. Porque en realidad la teoría liberal, la teoría filosófica liberal del siglo XVII, lo que está planteando es que somos propietarios de nosotros mismos y que nadie puede intervenir, mucho menos violentamente, sobre nuestras ideas, nuestras decisiones, nuestra propia moral, si se quiere. Entonces hay una teoría liberal, yo diría primigenia, que tenía que separarse de ese principio de autoridad absoluto que se daba en el medioevo, ya sea
la figura del papa, del rey, del señor feudal, del patriarcado como tal. Entonces, ¿cómo llega esa teoría liberal? Primero llega, por supuesto, a los varones, con determinadas características. No nos olvidemos que en esa época se hablaba mucho del contrato social. ¿Quiénes firman el contrato social? ¿Y cuáles son las cláusulas del contrato social? ¿Con quién se firma ese contrato? ¿Y quiénes llevan las de perder? Porque siempre que se firma un contrato, primero que no está todo el mundo incluido ahí, segundo porque hay ganadores y perdedores en ese contrato. Yo diría también perdedoras. Entonces hay una confusión muy grande entre la matriz liberal y la matriz conservadora. Es decir, yo puedo pensar una política económica, hoy diríamos neoliberal, que plantea que el Estado no debe regular ninguna actividad, no debe intervenir sobre ninguna actividad, no debe controlar ninguna actividad, pero políticamente ser sumamente conservadores, donde lo que hoy en Argentina se llama la batalla cultural, que curiosamente lo toman de la izquierda gramsciana, es decir, vamos a atacar todos los símbolos, todas las imágenes, todas las pretensiones de querer una libertad ligada al posicionamiento de izquierda. Nos cuesta mucho porque nosotros y nosotras tenemos ese pensamiento ya muy arraigado culturalmente, institucionalmente, de lo que significa estar a la izquierda o estar a la derecha o estar al centro. Yo creo que son terminologías que cumplen una función didáctica, porque también con la muerte de las ideas, el fin de las utopías y todo eso que se fue planteando con la posmodernidad, se nos decía que bueno, ya habían terminado las certezas, habían terminado las verdades, era el fin de todo, entonces no había futuro, solamente había que mirar al pasado, etc. Mirar al pasado en el sentido de, como no hay nada nuevo por hacer, busquemos en el pasado algo que nos interese y nos aferramos a eso. Bueno, este libro que ya lo hemos comentado, de Melina Vázquez y Carolina Espataro, Sin padre, sin marido y sin Estado, feministas de las nuevas derechas. Bueno, acá también nos encontramos con, así como nos encontramos con los posverdad, ¿no? Ya dijimos posmodernidad, posmoral, poshumanismo, todos los posciencia, están los neo. Y los neo, en este caso los neofeminismos y las nuevas derechas, tienen mucho que ver con llevar de un extremo al otro del péndulo un pensamiento, una acción, una toma de decisiones. Entonces hay mujeres en Argentina que en vez de ser antifeministas, que es lo que uno esperaría de las personas que se ubican a la derecha, en vez de ser antifeministas dicen, no, yo soy feminista, pero de derecha. ¿Cómo es posible? Sí, es posible porque todas estas contradicciones, desde que Jean-François Lyotard, año 1979, dijo en la condición posmoderna, se cayeron todos los relatos de la modernidad, el feminismo sería un relato de la modernidad que también cayó, caída como fracaso, caída como algo que ya no da respuesta, ¿no? Una matriz de pensamiento que no da respuesta. Entonces, hoy hay mujeres que lo digo con esta terminología de la autopercepción, se autoperciben feministas, pero están a la derecha de la política. Incluso en el gobierno actual en Argentina uno puede ver muchas mujeres, pero no son mujeres que están a la izquierda, mujeres que están defendiendo los derechos de otras mujeres, que eso es lo que nosotros comprenderíamos en líneas muy generales como feminismo.
defender, reivindicar, como decíamos al comienzo hoy, de los derechos laborales, políticos, sociales, económicos de las mujeres. Ya sabemos que al interior de ese gran conjunto que se denomina feminismo hay muchísimas variantes, discusiones, distanciamientos. Lo vimos con Bell Hooks en Estados Unidos, donde ella dice, bueno, hay un feminismo blanco hegemónico que no nos mira a las mujeres negras, trabajadoras, obreras, que hemos padecido el racismo y la discriminación. Pero acá estamos hablando de otro fenómeno, estamos hablando de esto de mujeres que se dicen feministas, pero a la derecha, o que están en partidos en Argentina que se dicen liberales, libertarios, pero en realidad son ultraconservadores. Acá en este libro de Vázquez y Espataro, yo marqué una parte donde en la página 203, ellas van haciendo acá una descripción, diría, de cómo se fue dando esta agenda desde el Poder Ejecutivo, desde este sector de la política que es La Libertad Avanza, respecto de lo que se consideraban políticas de Estado dentro de una agenda feminista. Y acá dice, la agenda antigénero, antidiversidades y antifeminista estuvo presente desde la campaña presidencial de 2023, pero con la llegada de Milei al poder se aceleró, se profundizó y, más allá del plano de la batalla cultural, se tradujo en un conjunto de medidas de gobierno. Comenzamos nuestro trabajo de campo el 8 de marzo de 2024, día en que el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cambio de nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, que pasó a llamarse Salón de los Próceres, y argumentó que haya un Salón de las Mujeres, tal vez sea esa una discriminación con los hombres. También advirtió que el gobierno nacional les descontaría el día de trabajo a las empleadas de la Administración Federal que pararan por el Día Internacional de la Mujer. Cerramos el trabajo de campo el 8 de marzo de 2025, el mismo día en que la cuenta oficial de la Casa Rosada difundió un video en el que se hace una crítica al gasto público de políticas con perspectiva de género y la ideología woke del gobierno de Alberto Fernández, bajo el argumento de que no solucionó los problemas de las mujeres. Bueno, yo cuento aquí, y recién les mostré Las Mujeres Espaciales, ya vamos a publicar el tomo 3. Yo tenía previsto, invitada por 2 diputadas de la provincia de Entre Ríos, presentar y hablar de las historias de mujeres el 8 de marzo y 2 días antes se suspendió la actividad. Es decir, que hasta hubo una censura en cuanto a hablar de historias de mujeres. Si ustedes ven el índice de los libros, van a ver que no hay un criterio en cuanto a que si vamos a hablar de mujeres de izquierda o a la izquierda o a la derecha, no, hay una diversidad. Sí tienen en común que son mujeres latinoamericanas que han vivido entre los siglos XIX y el siglo XX y que representan el campo del arte, de la política, de la ciencia, de la cultura en general, y que ahí nosotros podemos ver en esas historias, y nosotras podemos ver las adversidades con las que se encontraban estas mujeres, incluso de distintas clases sociales. Muchas de esas mujeres tienen en común que pudieron acceder a cierto, no sé si decir nivel o estatus cultural, porque en su casa había bibliotecas, dado que a principios del siglo XIX, por ejemplo en Bolivia, las mujeres iban hasta 3er grado,
y Adela Zamudio se propuso crear una escuela de mujeres, fue muy perseguida por la Iglesia Católica en Bolivia, para que las mujeres pudiesen leer, pudiesen escribir en diferentes niveles. Yo sí les leo rápidamente el índice del tomo 1, después vamos a ir haciendo algunos streaming sobre las historias de estas mujeres, ¿no? Adela Zamudio, Alaide Fopa, Alcira Argumedo, Alicia Alonso, Amanda Mayor, América Scarfó, Ana Teresa Favani, Anita Garibaldi, Beatriz Repeto, Branislava Susnik, Camila O'Gorman, Celia Ortiz, Clarice Lispector, Chabuca Granda, Delmira Agustini, Eulalia Guzmán, Eva Duarte, Frida Kahlo, Fuegia Vázquez, Liliana Bodo, Lola Mora, Macacha Güemes, Manuela Sáez, María Cano, María Esther de Miguel, María Sabina, Marta Zamarripa, Policarpa Salabarrieta, Teresa Rato, Teresa Wilmont, Vilma Espín, Virginia Volte. Este es el tomo 1. Entonces cuando uno lo recorre, de hecho a estas diputadas yo les llevé los libros de regalo, tuvimos una reunión, me sacaron fotos, pero ellas me llamaron. Y de hecho, bueno, ante esta decisión de sacar el Salón de las Mujeres, lo que dijo el vocero presidencial, que ahora cayó en desgracia, pero esta cuestión de una retirada, yo diría cobarde, ¿no? Porque en definitiva, ¿dónde está el peligro de hablar de las historias de las mujeres? Ahora bien, en una política de ajuste, decir, bueno, vamos a quitar todo lo que el Estado le proporcionaba a cuestiones de políticas de género, etcétera, etcétera, con todo lo que eso implica, por ejemplo, la educación sexual integral también, como esto que denominó el actual gobierno en Argentina la batalla cultural. Personalmente, yo rechazo todo lo que tiene que ver con las metáforas bélicas en política. Es decir, creo que tenemos la libertad y la responsabilidad de elegir las metáforas. Y las metáforas bélicas son estas de que uno escucha en política decir hay que alinear la tropa, hay que exterminar al opositor, cosas que se dicen, y toda la campaña se decía que había que exterminar al opositor. Fíjense que la figura de exterminio lo que implica, ¿no?, es hacer desaparecer al otro. Entonces, ¿qué se entendió por batalla cultural? Bueno, quitar todo lo que el Estado daba en apoyo, pero también bajar cuadros, cerrar salones como este, cambiarle el nombre a determinados edificios, etc. Bueno, eso se entiende como una batalla estética, que el fascismo es una política estética. No estoy diciendo que el gobierno sea fascista, soy de las que creen que el fascismo como tal ya existió. Hay quienes hoy hablan de derivas fascistas. Creo que hoy estamos viviendo un nuevo fenómeno a nivel global que se le llama las nuevas derechas, la restauración conservadora, pero que todavía no tiene nombre. Creo que tenemos que nombrar lo que nos está pasando, no solo en Argentina, sino en el mundo. Bueno, y acá yo quiero leer brevemente cómo se define el término revolución en teoría política, porque este es un momento de la historia contrarrevolucionario. Habermas decía que la posmodernidad es la contrailustración. Este es un momento contrarrevolucionario. Y es interesante ver de dónde vienen estos términos de revolución y reacción que se traen a la política, porque mucha terminología que se trae de las ciencias duras a las ciencias blandas, como les gusta decir a algunos epistemólogos, tienen que ver con eso, ¿no? En cómo nombramos y designamos determinados fenómenos políticos. Revolución como concepto de la física es el giro de un objeto sobre su eje. Referido a la realidad social, también indica el vuelco de una situación,
un trastocamiento. La revolución es un cambio súbito y profundo que implica ruptura de un modelo anterior y surgimiento de uno nuevo. Según los planos en que se ubica el fenómeno, se habla de diversas clases de revolución: social, política, cultural, científica, tecnológica. La noción puede aplicarse a una transición histórica o a un proceso más o menos prolongado de transformaciones que se suceden con un ritmo acelerado. Si no tuviera este rasgo de celeridad, se trataría de un fenómeno de evolución y no de revolución. Lo relevante es que en un lapso relativamente breve se opera una variación sustancial, una vuelta sobre su eje de la realidad y del modelo correspondiente. Bueno, es largo el texto, es de Hugo Chumbita, pero lo cierto es que hoy estamos viviendo en un momento contrarrevolucionario, es decir, que hay una añoranza por un orden anterior establecido en otro contexto sociohistórico. Por eso les decía, este fenómeno de las tradwives, que en la traducción del inglés sería mujeres tradicionales, mujeres aferradas a una tradición, son mujeres que no quieren los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, prefieren depender del marido, prefieren quedarse en la casa. Entonces, aquí estamos viendo fenómenos contrarrevolucionarios. Por lo general, la palabra reacción no tiene que ver contra la idea de una contrarrevolución, sino que la reacción queda en un plano más moderado, ¿no? ¿Qué sería una política reaccionaria en estos términos? Es decir, bueno, yo reacciono contra estos partidos a la izquierda, estos partidos que hablan, por ejemplo, de igualdad, de justicia social, yo reacciono. Ahora, cuando se accede al poder y se desmantela un Estado de Derecho, se desmorona, bueno, ahí ya estamos hablando de una cuestión contrarrevolucionaria. Por supuesto, tenemos que ver qué se considera revolucionario. Si se considera que el feminismo ha sido una matriz político-social revolucionaria. Soy de las que creen que sí. Incluso hay mujeres que dicen, hasta de manera despectiva, yo no soy feminista. Sin embargo, son mujeres que tienen muchísimos, que gozan de derechos económicos, políticos, sociales, culturales, gracias a todas las luchas que el feminismo en sus diferentes expresiones ha llevado adelante durante mucho tiempo. Ahora bien, hoy estamos en este momento donde todo se ha trastocado. Hay una arquitectura de la modernidad que se vino abajo. Si uno va en algunos países europeos, incluso un país muy católico como España, de gran tradición católica, y uno ve que iglesias y pequeños templos han sido transformados en otra cosa. Es decir, te invitan a tomar un café y vas a un lugar donde antes había una iglesia, o vas a una galería de arte donde antes había una iglesia. Hace poco vi aquí en Instagram un arquitecto español que compró una iglesia, yo diría una capilla porque es muy pequeña. Bueno, la remodeló, él dice que no quería que se pierda esta arquitectura religiosa, pero la visión de él es una visión absolutamente estética, no tiene nada que ver con ser creyente, con ser católico, sino que le gustó vivir ahí. Y sí conservó una parte que es un altar y después todo lo que tiene que ver con esa arquitectura inspirada gótica, con esos arcos así,
no sé si estoy diciendo bien, pero creo que sí, que es gótica. Bueno, quedó una belleza el lugar donde él vive. Y ahora este sacerdote, que ustedes pueden ver en lo que yo compartí ahí en las historias de las sofistas, que hoy va a estar en Buenos Aires con un espectáculo de música electrónica con mensajes que se van filtrando del Papa Francisco, imágenes de cruces, de la Paloma de la Paz. Entonces, esa es una escena posmoderna. Esa es una escena absolutamente posmoderna, donde el objetivo es dar, yo no quiero decir batalla cultural porque ya quedó totalmente denostado el término, pero sí creo que de parte de este sacerdote es una apuesta por atraer fieles a la Iglesia Católica, por cambiar el ritual, cambiar el ritmo del ritual, cambiar la escena que se daba en una misa, ¿no? Es decir, hoy nos encontramos con un sacerdote católico haciendo un homenaje al Papa, que hace un año que falleció, con un espectáculo que cree que va a reunir 1 millón de personas. Entonces, traigo esto porque es el mundo que estamos viviendo. Yo siempre digo que lo que leía hace 30 años y que yo lo leía como algo que no lo percibía, no lo veía, los fenómenos a mi alrededor, fenómenos sociales, instituciones, hoy lo estoy viendo. Hoy sí lo veo claramente de todo esto que se venía leyendo, el debate modernidad-posmodernidad, posverdad, etc. Y ahí es donde tenemos un gran desafío, porque cuando hay una sustancia que sostiene una realidad y esa sustancia se diluye, Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida, fíjense que también está tomando terminologías que vienen de la física, de la química. Esa modernidad líquida es esta desregulación de lo cultural, de lo político, que se está dando hoy con mucha fuerza, y vemos una biblioteca renovada de términos donde ya tenemos que ver cómo nombrar, cómo designar esto, cómo es posible esta contradicción de feministas a la derecha. ¿Por qué? Porque a la derecha siempre estaban las antifeministas, las que estaban en contra del feminismo. Ahora estas mujeres dicen que ellas quieren reivindicar los derechos de su sector social. Son mujeres de clase media alta, mujeres, muchas de ellas que militaron para Patricia Bullrich cuando fue candidata a presidenta, que después fue ministra de Seguridad del actual gobierno, ahora está en la Cámara de Diputados. Una mujer también difícil de clasificar porque pasó por diferentes momentos de la política argentina, muy contradictoria ella en su historia, es decir, contradictoria porque no hay una coherencia, no hay una línea de coherencia que uno sí puede encontrar en militantes a la izquierda en Argentina, donde han mantenido una coherencia en su discurso, en su modo de vida. Por supuesto, ubicarse a la izquierda en un modelo capitalista, en una fase de capitalismo financiero como la actual, sabemos que se pierde. ¿Se pierde en qué sentido? De que es lo que llamamos la derecha es absolutamente funcional a la lógica capitalista, lógica de acumulación, una lógica que lleva a una desigualdad. Yo recordaba que en la década de los 90 los docentes hablamos mucho de derrota cultural, que estábamos viviendo una derrota cultural a raíz de todas estas políticas neoliberales, y que yo insistía que eran políticas neoconservadoras. Bueno, hoy se habla de extrema derecha, nuevas derechas. Ya hace tiempo que se habla de una restauración conservadora en Argentina, que no hay que pensarlo como un fenómeno solamente local, sino global.
Hay un mapa geopolítico que está cambiando mucho. Y voy a cerrar con esto. Hace muchos años, la primera vez que fui a México, yo he ido mucho a México, fue en Michoacán, en Morelia. Y un colega, también del área de la filosofía, me dijo, no todos los esclavos quieren ser liberados. Bueno, fue un debate muy fuerte amable, fuerte en el sentido de categorías de análisis, de traer ahí un montón de cosas. Y yo pensaba hoy, tal vez no todas las mujeres quieren ser liberadas, no todas las mujeres quieren gozar de derechos políticos, de derechos económicos, de derechos sociales, y si acceden a esos espacios con discursos muy conservadores. Y uno dice, pero si esta mujer es diputada, es senadora, es vicepresidenta, es ministra, gracias a la lucha de las sufragistas, de estas feministas que querían que las mujeres tuviésemos derechos políticos. Sin embargo, los rechazan. Bueno, hay una gran contradicción. Pero yo pienso hoy, ¿para qué quieren estar en la política? Precisamente para llegar a la política, a esos cargos políticos, para destruir todo lo que luchó el feminismo, básicamente durante el siglo XX. Entonces, bueno, estamos viviendo esa contradicción y tenemos que abordarla. No tenemos que asustarnos, y creo que sí, estas contradicciones están generando nuevos malentendidos. Y el gran tema hoy creo que es cuáles son los nuevos malentendidos de esta época de feministas a la derecha, donde mujeres que accedieron a los derechos políticos plantean una agenda en contra de los derechos de las mujeres, y estas contradicciones hay que abordarlas, hay que pensarlas y hay que seguir en esta cuestión. El próximo encuentro de contradicciones es sobre la doble moral. La doble moral es una contradicción, es un término que se usa mucho. Hay un refrán que dice, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Bueno, vamos a reflexionar sobre eso, sobre la moral, lo que se denomina doble moral, y vamos por ahí. Espero comentarios. Si tienen alguna duda de lo que se habló hoy, alguna sugerencia bibliográfica, estoy preparando un homenaje a Nathalie Salzman, una psicoanalista francesa, porque no quiero adelantar, pero quiero sí trabajar mucho una categoría que ella instala, que me pareció muy interesante. Y llegó ayer, lo tengo que ir a buscar, un libro que era muy difícil de conseguir acá en Argentina sobre anarcofeminismo, así que voy por ahí. Y bueno, entonces nos queda el episodio de la doble moral y después el homenaje a Nathalie Salzman. Gracias por haber escuchado. Siempre, yo tengo pudor para invitar, pero siempre quiero decirles que se suscriban al canal, que nos apoyen, porque esto es a pulmón. Esto lo hacemos sin ningún apoyo económico, no tenemos sponsor, nada. Solamente ustedes que nos escuchan y les interesa lo que vamos planteando, siempre planteándolo para, desde nuestro lugar, humildemente, decir algunas cuestiones que pueden ayudar a pensar y a recuperar el lenguaje, a recuperar la palabra tan denostada últimamente. Un abrazo y que tengan un lindo fin de semana.